Muy buen día a todos ustedes, jóvenes y estimados todos. Pues bueno, en este día vamos a continuar con el estudio de la unidad número 2, que pues en realidad es el estudio sobre la estabilidad de los sistemas de control analógico o sistemas de los sistemas de control que pues están definidos en el dominio del tiempo continuo. Entonces, lo que vamos ahorita a estudiar va a ser los diversos criterios que existen para definir, más bien determinar si un sistema o no es estable. Dentro de estos criterios, pues su temario pues marca dos criterios principales. Uno es el criterio de Bott y el otro es el criterio de Nyquist. Entonces, para llegar a esta unidad número 2, pues va a ser necesario que tú hayas comprendido, mejor dicho, la técnica que se dio en la unidad número 1 para poder dibujar y obtener, más bien marcar un el diagrama de fase y un diagrama de magnitud empleando la técnica de Bott, y a su vez cómo dibujar un diagrama polar utilizando pues la gráfica polar de Nyquist, ¿no? Entonces, una vez que tú hayas aprendido bien, pues eso, lo que se vio en la unidad número 1, pues bueno, vamos a definir ahora cuál es el criterio, el punto de vista de cada uno, tanto de Bott como de Nyquist. Y ahí vamos a observar precisamente que existen criterios que establecen si un sistema es estable o no. Yo aquí en esta unidad les agregué un plus en el cual pues vamos a ver un criterio más, que es el criterio de Ruth Hurwitz, en donde les advierto en esta ocasión que pues en cuanto a criterios se habla para determinar la estabilidad de un sistema lineal es o no estable. Pues bueno, hay criterios que determinan si el sistema es o no estable en lo absoluto, y otros que determinan si es estable o no un sistema lineal en lo relativo. Cabe aclarar, pues que en efecto, los dos criterios que plantea la unidad número 2, pues bueno, se estudian el criterio de Bott y el criterio de Nyquist. Ambos son puntos de vista vistos en forma relativa, y el único que se conoce a partir de los planteamientos anteriores que se vio en la unidad número 1 y en su materia de sistemas lineales 1, es el criterio de Ruth Hurwitz. Ese es el que vamos a estudiar también, y ese criterio el estudio, más bien ofrece un punto de vista si un sistema es o no estable en lo absoluto. Entonces tenemos que ver los dos, tenemos que estudiar precisamente, digo, a mi consideración, sería que nosotros estudiáramos los puntos de vista todos los puntos de vista necesarios para determinar si un sistema es estable o no. Pues bueno, vamos a definir los objetivos que estaríamos persiguiendo en esta unidad. Sería que pues nosotros aplicáramos el criterio de estabilidad de Bott sobre los sistemas de control analógico, ¿no? Una vez que comprendamos el criterio de Bott, lo vamos a comparar con el criterio o el punto de vista de Nyquist para determinar si un sistema es o no estable. ¿Ok? Una vez que se haya entendido, pues vamos a ver una serie de ejercicios, al menos dos por cada tema, para pues asegurar el aprendizaje sobre ustedes, ¿no? Pues su temario, ahí el temario perdón, era su unidad número 3, ¿ok? Los criterios de Bott y el criterio de Nyquist, ¿ok? Entonces vamos a comenzar.
En el criterio de Bott, en su tema 3.1, bueno, te da un pequeño repaso, una introducción de qué va a tratar este tema, ¿no? Es bien sabido por nosotros, los que somos controleros, que un sistema es estable si todos sus polos están en la parte izquierda del eje complejo o el eje J omega de lo que sería el plano el plano S o el plano en el dominio de la variable S de Laplace, así como lo estoy mostrando en la figurita. A ver, no sé si la ubicamos. Si el plano, a ver, vamos a la herramienta dibujar. Si el plano complejo se dibuja como la parte J omega, la parte imaginaria, y sigma representa la parte real de un número complejo, la zona de inestabilidad está marcada, repito, de inestabilidad es la parte de la derecha de ese plano complejo. La zona de estabilidad estará a la izquierda de este plano complejo. O sea, todo lo que esté del lado izquierdo se le considera eh, la región de estabilidad. ¿Ok? Entonces, una vez teniendo haciendo algunas pequeñas observaciones, adecuaciones de qué pasa si un polo se está ubicando un poquito más arriba o lo más próximo al eje J omega, pues bueno, vamos a ver que nos delimitaríamos la zona de estabilidad en esta zona de aquí. Entonces, todo eso sería la región útil en donde nosotros podemos trabajar sin problemas con los sistemas y van a representar sistemas estables. ¿Ok? Entonces, vemos de una vez que pues la respuesta de este sistema pues va a ser estable si nosotros aún delimitamos más la región de estabilidad. Entonces, pues reconociendo ese pequeño concepto es como así se trabaja con con los diferentes criterios que hay, ¿no? Para definir si el sistema es estable o no. Ahora, el objetivo del tema es precisamente definir y cuantificar la región útil que se va a utilizar en el semiplano izquierdo del plano complejo de Laplace, ¿no? Entonces, aquí vamos a introducir precisamente el criterio de una estabilidad relativa. Cuando hablamos de un concepto de relatividad, es el sinónimo de comparar. Vamos a comparar, ¿ok? Entonces, para esto vamos a hacer la pequeña suposición de que eh, vamos a recorrer el eje J omega, el eje vertical, o sea, este eje, un poquito más a la izquierda, con la finalidad, pues, precisamente delimitar y determinar los polos dominantes de ese sistema y que en algún momento nosotros podamos determinar cuál va a ser la influencia de esos polos dominantes en nuestra función, o sea, cuál va a ser la función, qué tanto le pega a esos polos dominantes a la función de transferencia en su respuesta temporal, ¿ok? Para eso simplemente se hace eso, ¿no? Ahora, yo les estaba comentando, cuando nos dan una función de transferencia, lo que nosotros necesitamos inmediatamente estudiar es precisamente la estabilidad del sistema. Si no estudiamos la estabilidad del sistema, pues bueno, es lógico que pues tú como ingeniero, diseñador de cosas automáticas, de productos o algún sistema automático que tú quieras establecer, no va a funcionar, va a estar dentro de una zona de inestabilidad y no va a funcionar. Entonces, para eso siempre es necesario determinar, preguntar
si por algún criterio de ya sea por estabilidad absoluta o relativa, ese sistema cumple o no las especificaciones de diseño, ¿no? Entonces, para eso vamos a estudiar el criterio de Ruth-Hurwitz, que es el de estabilidad relativa, absoluta, y los dos criterios u opiniones para determinar si el sistema es o no estable en lo relativo. Y vamos a comenzar precisamente estudiando el criterio de Bott y luego el criterio de Ruth-Hurwitz, ¿no? Entonces, para entrarle precisamente al criterio de Bott, lo que nosotros necesitamos es obtener la gráfica de los márgenes de fase y la gráfica de el margen de magnitud. Para eso vamos a utilizar las herramientas de el estudio en la frecuencia empleando la técnica o los diagramas de Bott, ¿no? Vamos a hacer un pequeño recordatorio en donde cómo debemos de interpretar un diagrama de Bott. Aquí yo tengo de ejemplo un diagrama de Bott de una respuesta de un sistema de primer orden. Un sistema de primer orden que tiene una respuesta donde está la línea azul, la gráfica de color azul, la línea azul, me está entregando la gráfica de la ganancia o la respuesta en magnitud de acuerdo a la frecuencia. Y en la parte de abajo, pues, estamos viendo también la gráfica de la fase de acuerdo a la frecuencia. Entonces, una vez que nosotros obtenemos precisamente el diagrama de Bott, que es este par de gráficas, pues bueno, sabemos que tenemos que establecer precisamente, determinar las frecuencias de corte a la cual pues vamos viendo que se está cayendo, está teniendo pérdida la ganancia o se está presentando por ahí un fenómeno ya sea de atenuación o de ganancia del sistema y precisamente registrar precisamente las frecuencias a las cuales existen cambios de fase, ¿no? Entonces, recordando esto, pues bueno, las herramientas que necesitamos es también cuando queremos emplear el criterio de Bott, nos piden que nosotros tracemos las dos gráficas y determinemos las frecuencias de corte a la cual precisamente las frecuencias de corte a la cual si estamos hablando de la gráfica de la ganancia, a la cual el diagrama, el margen de ganancia es igual a cero decibeles y esa frecuencia de corte la tenemos que marcar y guardar porque a esa frecuencia nosotros debemos determinar el valor de la fase en esa gráfica. A su vez, también en la gráfica de la fase, tenemos que determinar la segunda frecuencia de corte, a la cual precisamente la gráfica de la fase cruza el eje de de los menos 180 grados y guardar precisamente esa frecuencia de corte 2 para poderla evaluar en la gráfica de la respuesta al módulo de la gráfica, perdón, del módulo de la respuesta en frecuencia del diagrama de Bott, ¿no? Una vez teniendo esas dos frecuencias de corte, tanto la frecuencia de corte 1 como la frecuencia de corte 2, se evalúan las magnitudes correspondientes de fase y magnitud y se establece por medio del criterio de Bott si el sistema es o no estable. Para esto debemos de recordar qué cosa es lo que se mide cuando nosotros obtenemos el margen de ganancia y la fase de un sistema. Entonces, el margen de ganancia, pues bueno, va a medir en la frecuencia, en el dominio de la frecuencia, la ganancia en donde esta gráfica, te los acabo de explicar, es igual a 0 decibeles. A esto normalmente le vamos a llamar frecuencia cruzada. Pues precisamente es esta frecuencia de corte W1. Y en esa frecuencia cruzada, pues bueno, evaluar el margen de fase a la cual
pues también se está obteniendo menos 180 grados, ¿no? Por el otro lado, el margen de ganancia, por otro lado, se mide en la frecuencia donde el desplazamiento de fase es igual a menos 180 grados. Pues es esta la frecuencia de corte 2. Entonces ahí dice, a esa frecuencia también debemos de evaluar el margen de ganancia que indica la distancia. Si por algún motivo hacemos las comparaciones, pues las distancias entre los márgenes de fase y de ganancia, pues bueno, al checar esto, vamos a medir precisamente el grado de inestabilidad que pueda tener ese sistema, ¿no? En conclusión, si nosotros tenemos una frecuencia de corte W1 y la evaluamos en el margen de ganancia y nos da esa distancia que la consideramos positiva y obtenemos un margen de fase y evaluamos la frecuencia de corte 2 y esa frecuencia de corte 2 la evaluamos en el margen de ganancia, determinamos que esto es positivo y el margen de fase es positivo, pues bueno, vamos a determinar que este sistema es estable. Si por el contrario, si me diera negativo uno y me diera negativo el otro, por ejemplo, pues bueno, el sistema marca por el criterio de Bott sería inestable, ¿no? Entonces, la otra conclusión aquí sería que pues si cualquiera de los dos diera positivo y uno da negativo, pues bueno, también sería el sistema marcaría por el criterio de Bott sería inestable. Entonces, lo que tendríamos que estudiar, al momento de que nosotros determinemos el grado de estabilidad por el criterio de Bott, pues bueno, sería primero determinar, encontrar, graficar. Bueno, para empezar, el procedimiento sería así. El procedimiento sería un punto número uno, que nosotros encontráramos las gráficas de Bott. Punto número dos sería evaluar las frecuencias de corte uno y 2 respectivamente, en donde el margen de ganancia toca en el eje de los 0 decibeles y la frecuencia de corte 2, evaluar la frecuencia de corte en donde eh, el margen de fase choca o cruza con el eje de los menos 180 grados. Y a partir de ahí determinar si el margen de ganancia y el margen de fase es positivo, ¿no? Como estamos marcándolo ahí. Si ambos son positivos, tanto el margen de ganancia como el margen de fase son positivos, entonces es una muy clara indicación de que el sistema es estable. ¿Ok? Pues en resumen es lo que les acabo de comentar. El criterio de Bode, de acuerdo a la estabilidad, pues bueno, el objetivo es buscar buscar que los márgenes de ganancia de fase en los diagramas pues sean positivos, ¿no? Esa es la primera conclusión. Punto número dos es que si un sistema que es marginalmente estable, pues sería que te puedes llegar a encontrar que ambos márgenes son cero, ¿no? O al menos son iguales de acuerdo a la distancia que se tiene. Un sistema inestable sería si alguno de ellos resulta negativo o bien cualquiera de ellos sería diferente, ¿no? Uno positivo y uno negativo o cualquiera de ellos sería así. Entonces eso indicaría que pues ese sistema es totalmente inestable. No hay pierde en este criterio. Aquí vamos a ver un pequeño ejemplo de la aplicación del criterio de Bott. Aquí nos dan una función ya de transferencia, definida en el dominio de Laplace. Y lo que nos piden es hallar una ganancia
una ganancia que se denota por la variable K, la constante K, perdón, y nos piden hallar o que propongamos una ganancia de tal manera que pues haga que este sistema sea marginalmente estable en el inciso A y B, asegurar un margen de ganancia de al menos 3 decibelios. Entonces, si tenemos ya la función definida en el diagrama perdón, en la función de transferencia en el dominio de Laplace, el primer paso sería que nosotros pasemos del dominio de Laplace al dominio de la variable j omega, que es la variable frecuencial, y hagamos ese cambio respectivo donde encontremos S, evaluemos esa variable S por j omega, ¿no? Y pues bueno, ahí queda representado, nos dan esta función de transferencia y donde hallemos S, reemplacemos por j omega, ¿no? Ahí lo tenemos indicado. Evaluamos cada polo en el denominador, en la ecuación de ahí que tenemos, le ponemos j omega, hacemos las operaciones correspondientes que nos están indicando. Aquí ya son números complejos, entonces al tratar de hacer matemática, pues al reducirlo nos queda finalmente que la función de transferencia sinoidal, o sea, esta de aquí, pues nos queda igual a esta parte de aquí, ¿no? Y eso sería que es K partido por menos 3 omega cuadrada más J omega y el producto de 1 menos 2 por omega al cuadrado. Como verán, pues ahí se puede visualizar correctamente la parte real, que sería menos 3 omega al cuadrado, y la parte compleja de esa función de transferencia. Entonces, lo que tenemos que hacer precisamente es dividir la parte real y la parte compleja para obtener el diagrama de Bode, ¿no? El paso número 2, ya hemos visto cómo dividir esas expresiones tanto en módulo y en fase. Y pues bueno, si esta es la función de transferencia sigmoidal, pues el módulo de la función de transferencia sigmoidal es esta de aquí, ya la obtenemos. Y el argumento, pues, es el arco tangente de su argumento de número complejo 1 menos 2w y 3 omega, ¿no? Bien. El paso número 3 sería entonces determinar las frecuencias de cruce, lo que estábamos viendo, ¿no? Estábamos explicando las frecuencias de corte 1 y frecuencias de corte 2. Entonces, el paso 3 es determinar cuando el módulo o la gráfica de magnitud sea igual a 1. Pues cuando es igual a 1 es cuando estaríamos determinando el inciso A, que sería para que ese sistema cruzara en 0 decibeles, que es lo mismo el módulo 1, ¿no? Módulo 1 en magnitud. O sea que esta función de transferencia, o sea, esto es igual a 1. Bueno, haciendo las simplificaciones matemáticas correspondientes, nos vemos, para que esto suceda, tenemos que evaluar precisamente cuando es 180 grados para empezar, ¿no? En la ecuación de la fase, y encontramos que la frecuencia de corte 2 se reduce a esta simple ecuación, se subdivide y se determina que la frecuencia de corte es 1 sobre raíz de 2. ¿El por qué se obtiene así? ¿Por qué se obtiene esa frecuencia? Pues bueno, nos interesa cuando nosotros resolvemos esa pequeña ecuación, sabemos que algo elevado al cuadrado presenta dos raíces, una raíz positiva y una raíz negativa. A nosotros nada más nos interesan las raíces que son positivas y por eso queda así. ¿Ok? Bueno, continuando, entonces, ya que encontramos la frecuencia 2, pues bueno, habría que evaluar entonces
el módulo, esa frecuencia en el módulo, en la gráfica del módulo, para encontrar la frecuencia de corte 1 y la ganancia acá, más bien el valor de la ganancia acá. Haciendo ya las sustituciones de esa frecuencia de corte, pues bueno, nos da que la ganancia acá es igual a 1.5. Entonces comprobamos con MATLAB lo que estamos diciendo y nos ofrece esta gráfica. Entonces, a la frecuencia de 1, a la frecuencia de 1 sobre raíz de 2, que es más o menos 0.752 radianes. A ver, 1 sobre raíz de 2. Más o menos por ahí a 0.7071 tenemos una caída de casi 1 decibel aproximadamente, ¿no? Ahí lo estamos más o menos marcando. Ok, pues así sería. El mismo procedimiento se aplicaría para el inciso B. Evaluamos la frecuencia de corte 2 para determinar la otra constante y observamos que pues para 3 decibeles esa ganancia ahora sí nos pide ahora en decibelios que obtengamos 3 decibeles y determinamos que la ganancia ahora va a ser 1.06. Pues en general así es como se va a evaluar, así es como vamos a determinar pues si ese sistema puede ser estable o no. Si nos piden encontrar una ganancia para ajustar el margen de fase y el margen de ganancia que sean positivos o negativos, así es como vamos a trabajar, ¿no? Ajustando pequeñas ganancias en nuestro sistema de control analógico o la función de transferencia, perdón. Y así es como va a ser. Entonces, pues te acabo de mostrar el resumen y cómo emplear el criterio de Bott para determinar si es un sistema de control es o no estable. Y pues bueno, en la próxima vamos a estudiar el criterio de estabilidad de Routh-Hurwitz. Te acabo de mencionar que pues desde el punto de vista de estabilidad, eso sería un criterio absoluto. El que estábamos viendo, el que vimos anteriormente fue el criterio de Bott y ese nos da un, no sé, una opinión si el sistema no es estable en lo relativo, ¿no? Pues bueno, muchachos, eso es todo. Espero que te haya gustado. Algunas dudas, nos vemos ahí en la sesión de retroalimentación de la semana número 3. Nos vemos.